Bueno, aquí vamos a empezar a desarmar la caja para repararla, que tiene un ruido fuertísimo. Bueno, aquí lo primero que hacemos es soltar este tapón para poder tener acceso a este pin que asegura un rodamiento. Ahora vamos a empezar a soltar todos estos tornillos que son los que aseguran las dos carcasas. Estos son de cuadrante 14 milímetros. Vamos a soltar aquí el control de cambios. Se lleva unos tornillos 10 milímetros. Aquí ya soltamos el control de cambios. Aquí vemos las horquillas todas alineadas, están en posición neutro. Y aquí está el control de cambios. Aquí están los tres. Bueno, ahora vamos a soltar el interruptor de reversa con una copa 27 milímetros. Acá, en esta parte de la caja, está diseñada para hacerle la fuerza, para poder levantar la tapa. Acá tiene como esta aletica. Acá tiene otra. Y acá tiene la otra. Entonces se le hace así. Y ahí ya empieza a levantar la caja. Bueno, aquí para poder separar la carcasa, vamos a meter estas pinzas para abrir este pin. Y ahí sí se le hace fuerza. Acá en esta parte. Bueno, se me olvidó decir que antes de empezar a soltar la tapa tenía que soltar estos son los tapones, que son las trabas de los selectores de cambios. Lleva este tapón, lleva un resorte y lleva un balincito. Está. Estos balincitos, estos balines traban acá en esta posición cuando uno mete el cambio, para que no se baje el cambio, no se corra. Listo, aquí ya tenemos destapada la caja. A ver cómo viene. Tenemos toda la parte de los selectores. Bueno, ahora vamos a quitar esta parte de los selectores para empezar a desarmar los dos trenes de los piñones. Bueno, ya soltamos esta parte del selector del piñón de reversa. Y aquí vamos a quitar este eje. Y ahí ya sale el piñón. Bueno, aquí ya quitamos los ejes. Vamos a empezar a extraer el rodamiento del eje principal con este extractor de rodamientos. Vale. Bueno, aquí ya vamos a empezar a ensamblar la caja. Lo primero que cambiamos fue este retén. Acá está el retén viejito. Acá le mete uno como un destornillador así y lo saca a presión, ¿no? Con mucho cuidado.
Vamos a poner este rodamiento, que era el que estaba más afectado. Aquí. Esta es la referencia. Bueno, aquí en los rodamientos yo le aplico un poquito de grasa bisulfuro de molibdeno para protegerlos. Le aplicamos de esta grasa. Y ahora vamos a instalar la corona. Estos rodamientos también se cambiaron. Ya estaban como sonando un poquito. Entonces, de una vez pusieron nuevecitos. Bueno, acá ya instalamos la corona. Esta simplemente entra así por gravedad y la va uno golpeando así suavecito con la mano y ella sienta. Se va a ver que siente y que quede totalmente a ras. Bueno, aquí ya ensamblamos nuevamente los dos ejes. Esta parte es como la más compleja. Debemos ubicar primero las horquillas en cada manga del cambio. Esta aquí, y los cogemos acá en el piso y las ponemos ahí y toca meterla al tiempo. Es como lo más complejo. Acá lleva dos arandelitas. Una arandela es cónica, así de esta manera. Entonces hacia el centro. Ella va así. O sea, la parte del cono va hacia el centro. Para que haga un efecto de amortiguación para el fuego axial. Aquí para instalar este piñón, que es el que invierte el giro para la reversa, primero metemos el piñón, lo acomodamos y ahí sí metemos el eje. Bueno, aquí también tenemos otra parte que es clave para poderla tapar, y es la posición de esta platina. Ya tiene pues varias formas. Tiene aquí esta salida, esta aleta. Entonces ahí más o menos la debemos ubicar, porque ya les muestro. Está la tapa de la caja. Aquí entran los tres ejes selectores de los selectores. Y miren la forma de la platina que les digo. Tiene la aletica larga al lado del eje y la aletica corta pues al lado contrario. Y vemos acá la aleta larga al lado del eje, la aleta corta a lo contrario. Toca tener especial cuidado porque o si no, no podemos tapar la caja. Bueno, aquí vamos a instalar esto que es como una galería de lubricación. Entonces la caja lleva como unos pincitos o unas guías. Y eso va así. Listo. Entonces la lubricación va a pasar por acá y es como un canal. Acá llega a los ejes, llega hasta el fondo y lubrica el rodamiento de acá del eje principal. ¿Has dicho? Lubrica todos los piñones. Bueno, aquí ya le pusimos la tapa
con su respectivo sellante. Ya ajustamos todos los pernos, los tornillos. Estos son a 16 libras y son cuadrante 12. Yo había dicho que era 14, pero es cuadrante 12. Ahora vamos a poner aquí. Acabamos de meter los balines. Aquí esto es clave para meter este pin. Cuando estábamos tapando, pues abrimos con la pinza de pines este pin para que entrara el rodamiento, pero no entra totalmente. Entonces nos toca ladear la caja, ponerla así un poco para que el eje se desplace y ahí pina solito. Aquí vemos y ya está pinado, aunque pues no se alcanza a notar muy bien, pero ahí está ya pinado. Bueno, aquí van estos resortes, son los que nos ayudan a trabar los ejes para que el cambio quede metido y no se mueva. Bueno, aquí ya pusimos los tapones donde van los resortes y el balín a 16 libras. Ahora le echamos sellante a esta parte para instalar el control de cambios. Entonces este lo tenemos que cuadrar así que quede bien alineado para que entre. Acá esta parte donde están los selectores de cambios, las horquillas. Ahí, así. Bueno, aquí ya pusimos los 4 tornillitos cuadrante 10 milímetros. Estos van a 8.7 libras. Y aquí vamos a probar que haya quedado bien. Que metan los cambios. Metemos aquí. Ahí entran todos. Ahí entra reversa. Listo.